Para mí, el funk es realmente rock and roll negro. Es cuando George dijo que habíamos vuelto para reclamar las pirámides. Eso es lo que significa para mí. Os lo estamos demostrando y venimos a reclamar lo que es nuestro, y esto es nuestro. Lo llamó rock and roll negro, una recuperación, una resurrección. Pero nadie sabía que esas palabras se convertirían en una profecía. Detrás de ese fuego tranquilo, había un hombre que se desmoronaba, un genio del alma atormentado por su propio don. Ahora se ha ido a los 51 años y las impactantes imágenes de su asesinato son desgarradoras. La impactante revelación. El video comienza como un noticiero, pero la voz no es la de un reportero, sino la de Bomani Jones, cuyo tono mesurado no logra ocultar su incredulidad. Lo que realmente presenta es un misterio. Un artista que apareció, desapareció, y luego reapareció solo para desaparecer para siempre, dejando atrás imágenes que parecen más una autopsia visual que un obituario. Damas y caballeros, bienvenidos al momento adecuado. Tras la noticia de que D'Angelo falleció de cáncer de páncreas a los 51 años. La muerte de D'Angelo se califica de natural, pero cada fotograma de sus últimas apariciones sugiere que la propia industria lo agotó mucho antes que la enfermedad. D'Angelo describió una vez el funk como rock and roll negro, una recuperación del sonido, la identidad y el control. Lo que el funk realmente significa para mí es que es rock and roll negro. Para él, el ritmo no era solo ritmo, era soberanía. Pero esa misma insistencia en la propiedad lo colocó en un sistema que mercantilizaba su imagen, mientras sofocaba su autonomía. A la discográfica le encantaba el misterio, las habitaciones iluminadas con velas, la piel desnuda, el falsete, pero no el hombre que había detrás. Cuando se retiró del foco de atención, los ejecutivos lo describieron como un genio excéntrico que se retiraba en busca de inspiración. La verdad, visible en imágenes posteriores, es el agotamiento disfrazado de arte. Jones dice que D'Angelo hacía sentir a la gente, alguien que hacía sentir a la gente con solo estar ahí. Su análisis suena como un elogio, pero en retrospectiva, se lee como un diagnóstico. La cámara nunca dejó de exigir presencia, y la presencia de D'Angelo era su moneda de cambio. Cada actuación se convertía en una transacción en la que se extraía la emoción hasta que no quedaba nada. Los espectadores repetían los mismos momentos, sin darse cuenta de que estaban viendo cómo la vitalidad se convertía en nostalgia en tiempo real. Cuando circuló el video Untitled How Does It Feel, el encuadre se convirtió en una trampa. El lento deslizamiento vertical de la cámara, que los críticos calificaron de sensual, era una forma de vigilancia. Es solo D'Angelo de pie frente a una pantalla negra, y la cámara sube y baja. El público reaccionó no a la canción, sino a la imagen. Las revistas lo congelaron en medio de una respiración, en medio de una pose, en medio de una objetivación. Años más tarde, el propio artista admitió que cada vez que se reproducía el video, se sentía borrado. Lo que millones percibían como intimidad era, para él, exposición. Dijo en una entrevista que no podía ir a ningún lado sin que la gente le exigiera ese cuerpo otra vez, no la música. Las imágenes lo habían convertido en una propiedad. La conspiración no comienza con un villano en las sombras, sino con la lente. El mismo dispositivo que lo inmortalizó también lo diseccionó. En 1900, los primeros clips de estudio, se le ve relajado, juguetón, con los ojos llenos de curiosidad. Compárese eso con las grabaciones posteriores. Hombros tensos, mirada baja, sonrisa sustituida por la cuidadosa neutralidad de alguien que se protege a sí mismo. Los analistas lo llamaron miedo escénico o presión del éxito, pero el patrón sigue lo que los psicólogos de la industria describen como inversión de identidad, cuando un artista interioriza la versión de sí mismo que exigen los consumidores. Una vez completada la inversión, el yo genuino del intérprete desaparece detrás del comercializado. Lo que queda ante la cámara es un fantasma perfectamente iluminado para la alta definición. Jones se refería a la permanencia a través del arte. Ahora esas palabras suenan como un elogio a la presencia en sí misma. Los 3 álbumes de D'Angelo, Brown Sugar, Voodoo y Black Messiah, muestran un visible declive en cuanto a brillo. El primero resplandece, el segundo oscila como un sermón en medio de una tormenta, el tercero parece una secuela. Los espectadores que buscan esas sesiones en línea lo encuentran empapado, sudando, con la mirada fija en algo fuera de cámara, como si estuviera midiendo lo que se le permite revelar. Cada aparición pública se acorta en duración y aumenta en intensidad.
una proporción típica de los artistas que sufren tensión médica o psicológica. Sin embargo, los comunicados de prensa lo enmarcaron como control creativo. En las imágenes inéditas de los ensayos citadas por Jones, este comparaba el magnetismo de D'Angelo con el de Bob Marley. Hay algunas personas que tienen esa presencia, él es una de ellas. La comparación es inquietante. Los últimos meses de Marley también quedaron documentados a través de actuaciones radiantes que enmascaraban una enfermedad terminal. En ambos casos, la industria siguió filmando, porque las imágenes se venden. La lógica es simple. Un artista moribundo sigue actuando, el público sigue consumiendo y la cámara recoge pruebas de que todo parecía estar bien. Cuando D'Angelo se derrumbó durante una de sus últimas sesiones, personas cercanas al artista filtraron que estaba exigiéndose demasiado en el estudio. Ninguno de ellos preguntó quién mantenía las cámaras grabando. El álbum debut capturó el único periodo en el que la visión era inmediata, antes de que los representantes, estilistas y estrategas transformaran la espontaneidad en gestión de marca. Tras la fijación global en su cuerpo, cada nuevo proyecto se convirtió en un intento de escapar de la visibilidad. How Does It Feel no debía definirlo, pero se convirtió en el molde que lo asfixió. Cuanto más evitaba D'Angelo las entrevistas, más reciclaban los productores clips antiguos para simular su presencia. Los segmentos nocturnos unían respuestas de archivo con presentadores contemporáneos que asentían sin decir nada. Los fans pensaban que estaba hablando en 1990 directo. En realidad, las cadenas repetían fragmentos de un hombre agotado, dando la ilusión de que seguía participando en su propia promoción. El efecto es escalofriante. La imagen seguía actuando después de que el artista se hubiera retirado. Los analistas llaman a esto continuidad pospresencia, una imagen optimizada para sobrevivir al sujeto. En su última entrevista grabada, le preguntaron qué quería para el futuro. Mantener la antorcha. ¿Entiendes lo que digo? Y enseñar a los jóvenes. El optimismo contrasta fuertemente con su apariencia. Voz baja, pausas prolongadas, como si respirar requiriera ensayo. Ese clip circuló mucho después de su muerte porque parecía profético, pero el momento sugiere otra cosa. Fuentes internas revelan que el vídeo se editó a partir de varias tomas y que sus respuestas se unieron para eliminar los momentos de incomodidad visible. La versión final se publicó como un mensaje motivador. Lo que los espectadores vieron fue una selección, no una confesión. Entre bastidores, surgieron informes contradictorios sobre negligencia médica. Algunas fuentes insistían en que retrasó el tratamiento, otras decían que siguió todas las recomendaciones, pero respondió mal. Este patrón es común en la medicina del entretenimiento, donde los contratos de confidencialidad limitan lo que incluso los familiares pueden revelar. Un antiguo colaborador describió sus últimas semanas como habitaciones silenciosas, luz tenue y demasiadas cámaras. La declaración coincide con los registros de producción que muestran el rodaje continuo de un documental que nunca se estrenó. Según los miembros del equipo, las imágenes captaban el deterioro en tiempo real. Posteriormente, algunas partes se utilizaron en homenajes sin contexto. Cuando Jones dijo esto, lo único que importa es si te conmueve o no. Esta declaración se refiere al impacto emocional del arte. Sin embargo, en el caso de D'Angelo, el movimiento en sí mismo se convirtió en un diagnóstico. Observen cómo se encorva el hombro entre las primeras y las últimas giras. La vacilación antes de levantar el micrófono. La sutil mueca al alcanzar notas de falsete que antes le salían sin esfuerzo. Cada gesto atestigua que algo interno estaba fallando, mucho antes de que los médicos confirmaran el diagnóstico. La cámara lo captó todo, no porque alguien quisiera hacer daño, sino porque el primer instinto de la industria es siempre documentar, no intervenir. Más tarde, los fans analizaron las sesiones de Black Messiah, fotograma a fotograma, señalando la textura granulada y los cambios de enfoque intermitentes. Algunos interpretaron el deterioro visual como una elección estética. Otros argumentaron que reflejaba la fuerza menguante del cantante. En cualquier caso, el resultado parece un vídeo de vigilancia publicado accidentalmente como obra de arte. El título del disco, que pretendía transmitir un mensaje de optimismo colectivo, ahora se lee como un epitafio. D'Angelo prometió una revelación. Lo que ofreció fue una despedida. Toda conspiración necesita un patrón, y aquí está a la vista. 3 álbumes en 3 décadas, cada uno separado por un silencio, cada uno más oscuro y más aislado que el anterior. El ritmo de la creación coincide con el ritmo del declive. Los periodistas lo llamaron perfeccionismo, los colaboradores lo llamaron miedo.
Ambos son síntomas de un artista consciente de que cada nueva grabación podría ser su última aparición pública. Las imágenes no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad, porque la lente graba la luz, no el peso. Lo que vemos es el resplandor. Lo que nos perdemos es lo que cuesta ese resplandor. El último clip de estudio confirmado lo muestra ajustando los audífonos y susurrando «rebobina». El ingeniero responde «Estamos en vivo». Él asiente una vez, respira y comienza. Hay una pausa en medio de la frase, casi imperceptible, en la que sus ojos se dirigen hacia la ventana de la cabina. Por un segundo, parece darse cuenta de la cámara y la mira directamente. Luego sonríe, débilmente, con resignación, antes de volver a bajar la cabeza. Ese momento circula ahora como un meme, un artefacto estético de autenticidad. Pocos se dan cuenta de que también es el último fotograma claro de él con vida. El hombre que una vez reivindicó el funk como liberación, termina su carrera mirando fijamente al dispositivo que documentó su confinamiento. La frase tiene una doble función: bendición y confesión. La industria lo ama ahora porque amarlo no cuesta nada. Las imágenes permanecen, pulidas y monetizadas, repitiéndose sin cesar en las pantallas. Lo que el público interpreta como un tributo es, en realidad, la continuación del mismo proceso que lo agotó: convertir los sentimientos en producto. Al verlo, participamos de nuevo en la lenta desaparición que comenzó en el momento en que la primera cámara empezó a grabar. El legado que se negó a morir. En el momento en que se conoció la noticia, Internet se abrió como un corazón roto colectivo. La línea de tiempo, normalmente llena de ruido, política y actuaciones, se quedó en silencio. Y en ese silencio, comenzaron a llegar los homenajes a D'Angelo, no de equipos de prensa o cuentas corporativas, sino de artistas, músicos que le debían todo su sonido, toda su alma. En cuestión de horas, las secciones de comentarios debajo de los viejos videos de Brown Sugar y Voodoo se convirtieron en muros conmemorativos. La gente volvió a ver las actuaciones, recordando dónde estaban cuando escucharon por primera vez esos acordes iniciales. Esa suave línea de órgano. Ese frágil falsete que te hacía sentir como si la habitación respirara contigo. Solo le había dado al mundo 3 álbumes y, sin embargo, el duelo se sentía como si hubiéramos perdido toda una vida de música. En los días siguientes, los periodistas se apresuraron a enmarcar su fallecimiento. Algunos intentaron llamarlo pionero del neo soul, otros el Marvin Gaye de la era moderna, pero todas esas etiquetas se quedaban cortas. Como dijo Bomani Jones en su emotiva reacción, D'Angelo no era alguien a quien se pudiera definir, era alguien a quien solo se podía sentir. Lo que es D'Angelo, algo muy difícil de encontrar, es alguien que hacía sentir a la gente. Cuando se ponen delante de ti y cantan, o tocan un instrumento, o lo que sea, es eso precisamente. Eso es lo que cambia cuando lo hace esa persona. Eso, precisamente eso, era el secreto de su poder. No se trataba de técnica, ni siquiera se trataba de su inconfundible falsete o de la riqueza de sus arreglos. Era la forma en que te conmovía. Incluso cuando no entendías lo que cantaba, entendías lo que quería decir. Y en un mundo en el que la música ahora se empaqueta, formatea y optimiza para su transmisión, el arte de D'Angelo se sentía sagradamente humano. Los críticos musicales a menudo intentaban diseccionar su genio mediante términos técnicos, su uso de semicorcheas swing, su interacción entre la instrumentación en vivo y el muestreo analógico. Pero D'Angelo no estaba creando ritmos, estaba creando sentimientos. Estaba resucitando lo que él mismo denominó en su día rock and roll negro. Ese sonido crudo, sin pulir y sin filtrar, que provenía directamente del alma. Es apropiado que utilizara la palabra recuperar, porque eso es lo que hizo D'Angelo. No solo hizo música, la recuperó. Devolvió el soul y el funk a sus orígenes, antes de que fueran esterilizados para la radio, antes de que los ejecutivos diluyeran su mensaje, antes de que la música negra se convirtiera en una etiqueta de marketing. En ese sentido, D'Angelo era más que un artista, era un custodio, un guardián del sonido, un recordatorio de que el rhythm and blues nunca tuvo la intención de ser limpio, sino real. Cuando hablaba de sus influencias, siempre volvía a la misma idea, que todos los grandes artistas que le precedieron estaban conectados por un espíritu común. Una vez dijo, en esa entrevista que ahora es icónica, que cuando escuchó por primera vez a Band of Gypsys, no sabía si había sido creado en los años 70 o en los 90. Empecé a escuchar cosas como Band of Gypsys. No sabía si se había hecho en aquella época o si se había hecho ahora, porque el ritmo era el mismo, sonaba como Premier.
Así es como entendía el tiempo, no en décadas o tendencias, sino en ritmos. Para D'Angelo, la música era circular. Lo que fue, volvería a ser. El gospel se convirtió en funk, el funk se convirtió en hip hop, y el hip hop se convirtió de nuevo en gospel, porque para él, todo era el mismo pulso divino. Y así es exactamente como lo veían los músicos. Su influencia se podía escuchar en todas partes, en la voz ronca de Anderson .Paak, en la sensual moderación de H.E.R., en los ritmos orgánicos de The Internet e incluso en las texturas exuberantes y minimalistas de Frank Ocean. Todos los artistas que se atrevieron a ralentizar el tempo, que se atrevieron a sentir en lugar de actuar, tenían una deuda silenciosa con D'Angelo. Pero D'Angelo no solo inspiraba a los artistas, los liberaba. Hacía que estuviera bien ser imperfecto, ser introspectivo, ser vulnerable. Y esa fue su revolución silenciosa. Incluso cuando no lanzaba música, su silencio lo decía todo. Su desaparición después de Voodoo no fue solo una pausa, fue una protesta contra una industria que convirtió a un hombre del soul en un símbolo sexual y a un artista en una imagen. Cuando Black Messiah llegó 14 años después, no fue solo un álbum de regreso, fue un manifiesto, una declaración de supervivencia. Hablaba del amor, la fe, la identidad negra y el dolor de vivir en un mundo que malinterpretaba las tres cosas. Y sin embargo, como recordó Bomani Jones a los espectadores, la grandeza de D'Angelo no estaba en su consistencia, sino en su presencia. Esa frase resumía lo que sentían los fans tras su muerte. Porque lo que fue suficiente. 3 álbumes, innumerables actuaciones en directo, y un legado que sigue resonando en todos los rincones de la música negra. Incluso los músicos que nunca lo conocieron sentían su energía, esa autoridad tranquila, esa mezcla de iglesia y calle, santidad y hedonismo. Era una contradicción andante, pero eso es lo que lo hacía real. D'Angelo describió una vez su objetivo en los términos más sencillos imaginables. Sostener la antorcha, ¿entiendes lo que digo? Y enseñar a los jóvenes. Eso es lo que hizo. No a través de conferencias o entrevistas, sino a través del sonido. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía con acordes. Y cuando escuchas atentamente su trabajo, ya sea Higher, The Root o Suga Daddy, te das cuenta de que todas las canciones de D'Angelo son un sermón, no en un sentido religioso, sino emocional. Te llevaba a la iglesia sin necesidad de un púlpito. Por eso su muerte se siente como algo más que una pérdida. Se siente como una interrupción, como una señal de radio que de repente se silencia en medio de una canción. Pero la belleza del arte de D'Angelo es que no termina donde él terminó. Vuelve a empezar, infinitamente, porque el ritmo nunca muere, solo espera a ser redescubierto. El historiador musical Questlove llamó una vez a Voodoo la piedra roseta del Neo Soul. Pero eso solo es parcialmente cierto. No era solo un código que descifrar, era un espejo. Mostraba a cada oyente quién era en ese momento. Ese es el poder de lo que Bomani Jones describió como presencia. Ese tipo. Eso es lo que era D'Angelo. Alguien que no tenía que mover un músculo para hacer que el aire a su alrededor vibrara de forma diferente. Incluso ahora, tras su muerte, esa presencia perdura. Está en el zumbido de sus líneas de bajo, en el silencio entre sus palabras, en la respiración que toma justo antes de una nota. Porque eso es lo que hacen las leyendas. No solo dejan música, dejan movimiento. Hacen que el mundo se mueva, mucho después de haber dejado de respirar. Y así, los homenajes continúan. Desde los coros de las iglesias de Richmond hasta los clubes de soul underground de Londres. Desde los productores de hip hop que samplean su voz hasta los fans que publican imágenes temblorosas de conciertos de hace décadas. Todos ellos transmiten la misma verdad tácita, que D'Angelo nunca murió realmente. Su cuerpo puede haber desaparecido, pero su groove no. Sigue aquí, latiendo bajo la superficie de cada ritmo que escuchamos hoy en día. Bomani Jones terminó su reflexión con una frase que parece el único elogio fúnebre apropiado para un artista como D'Angelo. Y esa es la verdad. D'Angelo no buscaba la fama. No suplicaba por aparecer en los titulares. No le importaba ser el más grande, solo ser auténtico. Y en un mundo construido sobre la ilusión, ser auténtico es la forma más rara de grandeza. Así que cuando hablamos ahora de D'Angelo, no solo estamos llorando la pérdida de un hombre, sino que estamos recordando un movimiento, un sonido que reconfiguró nuestra forma de pensar, de sentir y de escuchar. Porque mucho después de que el ciclo de noticias haya pasado, mucho después de que los hashtags se hayan desvanecido y mucho después de que el mundo haya olvidado la fecha de su muerte, seguiremos escuchando Brown Sugar. Seguiremos bailando al ritmo de Untitled.
Seguiremos aprendiendo de Black Messiah. Y seguiremos sintiendo eso que describió Bomani Jones. Esa presencia intangible y eléctrica. El groove nunca muere. La última canción que sigue sonando. Para D'Angelo, esa inmortalidad ya estaba escrita mucho antes de que el mundo se diera cuenta de que se había ido. Cuando se supo la noticia de su muerte por cáncer de páncreas a los 51 años, D'Angelo llevaba una vida tranquila, lejos de los focos que en su día le habían deslumbrado. Sus amigos lo describían como una persona tranquila, solitaria, sí, pero no perdida. Quienes lo vieron en los últimos años dicen que estaba contento, rodeado de su familia, y que seguía tocando música todos los días. En los meses previos a su fallecimiento, su salud había comenzado a deteriorarse, pero incluso entonces seguía creando. Seguía sentado detrás de ese mismo teclado desgastado, persiguiendo acordes como si fueran oraciones. Porque eso era lo que hacía. Rezaba con el sonido. Las personas cercanas a él sabían que no era de los que anunciaban sus dificultades. Su silencio no era secretismo, era dignidad. Había pasado toda su vida negándose a dejar que la industria le dictara cómo o cuándo debía aparecer, y tampoco iba a dejar que la muerte tomara esa decisión por él. Es casi poético que un hombre que pasó su vida dejando que la música hablara por él, se fuera del mundo de la misma manera, en silencio. Cuando se difundió la noticia, los fans comenzaron a reproducir Higher, la última canción de su álbum debut, Brown Sugar. Esa canción, más que ninguna otra, parece una despedida, una liberación espiritual disfrazada de R&B. Bomani Jones habló de esa canción con reverencia, calificándola como la visión más pura del alma de D'Angelo, el amor como propulsión. Eso es exactamente lo que fue toda la carrera de D'Angelo, un acto de propulsión. No perseguía la fama ni la fortuna, sino el amor. El tipo de amor que te conmueve, que te eleva, que te sostiene incluso cuando te estás desmoronando, y cuando escuchas Higher ahora, tras su muerte, parece profética. Como si ya hubiera escrito su propio requiem, décadas antes de que el mundo se diera cuenta. Incluso cuando el cáncer libraba silenciosamente una guerra contra su cuerpo, su arte nunca flaqueó. Siguió trabajando en material inédito, a menudo revisitando piezas inacabadas de las sesiones de Black Messiah. Sus amigos insinuaron que había horas de música, en bruto, inacabada, pero poderosa, guardadas bajo llave en discos duros y bobinas de cinta. Sigue sin estar claro si esas canciones verán alguna vez la luz. Pero la sola posibilidad tiene a los fans conteniendo la respiración. Porque con D'Angelo, incluso el silencio parecía cargado de significado. Su reclusión nunca fue una retirada, sino una forma de protección. Se trataba de mantener la pureza de su don intacta frente a una industria que, en más de una ocasión, había intentado comercializarlo. Y en ese silencioso desafío, D'Angelo logró algo que pocos artistas consiguen. Convirtió el misterio en parte de su legado. Por eso su muerte nos impactó tanto. Porque aunque no lo habíamos visto mucho, siempre creímos que seguía ahí fuera, en algún lugar, trabajando, observando, esperando el momento adecuado para regresar. Cuando ese momento nunca llegó, nos sentimos como si se hubiera roto una promesa. Pero, como dijo Bomani en su reflexión, esa no es la cuestión. Porque la vida de D'Angelo, por breve que fuera, nos dio algo permanente. Cuando se despoja de la fama, las pausas, los titulares, lo que queda es un hombre que volcó todo su ser en el sonido. Un hombre que tomó cada gramo de amor, dolor y lucha, y lo convirtió en vibración. Todavía se puede sentir en canciones como The Root, donde el desamor se convierte en meditación, o en Untitled, How Does It Feel, donde la intimidad se convierte en trascendencia, o en Really Love, donde el romance se convierte en oración. No eran canciones, eran emociones revestidas de ritmo. Por eso su muerte no parece definitiva, porque su música nunca se resuelve, se repite, perdura, respira. Es el sonido de la eternidad. Cuando The Black Messiah salió a la venta en 2014, se sintió como el regreso de un profeta, y, en muchos sentidos, lo fue. El álbum llegó tras las protestas de Ferguson, en un momento en el que Estados Unidos se enfrentaba una vez más a su propio reflejo. D'Angelo no planeó el momento, pero, de alguna manera, su voz llegó justo cuando más se necesitaba. Así es como se sabe que un artista ha sido elegido. Él no persigue el momento viene a él. Y para D'Angelo, cada época parecía inclinarse hacia su ritmo. Desde Brown Sugar hasta Voodoo y Black Messiah, su sonido siempre fue un espejo de los tiempos, con partes iguales de sensualidad, espiritualidad y resistencia. Si lo piensas bien, tal vez por eso tanta gente se sentía conectada personalmente con él,
No solo nos cantaba, cantaba para nosotros. Para todos los artistas negros a los que se les pedía que se adaptaran. Para todos los creativos a los que se les pedía que se comercializaran. Para todos los seres humanos que intentaban conciliar la divinidad y el deseo. D'Angelo era el puente entre lo sagrado y lo profano. En sus últimos años, ese puente se volvió más silencioso, pero nunca se derrumbó. Sus amigos describieron cómo pasaba largas horas revisitando viejos himnos gospel, jugando con los arreglos, a veces grabando simples notas de voz en su teléfono. Una vez le dijo a un confidente que quería hacer un disco más para Dios, algo sencillo, espiritual, libre de ego. Nadie sabe si lo llegó a terminar, pero ese sentimiento captura todo lo que D'Angelo representaba, porque para él, la música era fe, no era entretenimiento, era comunión. Por eso, cuando la noticia de su fallecimiento llegó al mundo, el duelo no sonó como silencio, sonó como sonido, pianos, coros, loops de batería, gente revisitando sus álbumes como si fueran escrituras sagradas. Todos los fans se convirtieron en parte del coro, cada transmisión se convirtió en una plegaria. En las redes sociales, artistas de todos los géneros, R&B, rock, hip hop, gospel, le rindieron homenaje. Resurgieron clips de sus actuaciones, como la ya legendaria Noche en el Apolo, o esa inquietante interpretación en vivo de Untitled. Cada uno de ellos se sintió como una resurrección. Porque incluso en la muerte, D'Angelo siguió actuando. No en el escenario, sino en la memoria. Y así es como se sienten ahora sus fans. Puede que haya abandonado la sala, pero la vibración permanece. En ese sentido, la muerte no lo silenció, sino que lo amplificó. Nos obligó a escuchar de nuevo, esta vez más profundamente, más allá de la letra, hasta el latido que hay debajo. Algunos artistas crean éxitos, otros hacen historia. D'Angelo creó sanación. Su fallecimiento a los 51 años no fue solo el final de una vida, fue la continuación de un legado que se niega a quedarse quieto. Porque en algún lugar, en este momento, un joven músico está reproduciendo Brown Sugar por primera vez y sintiendo esa misma chispa inexplicable que una vez hizo que Bomani Jones, a los 14 años, se enamorara de algo que aún no podía entender. Ese es el ciclo. Ese es el ritmo. Y en ese ritmo, D'Angelo sigue vivo. Así que, mientras el mundo se despide de uno de sus revolucionarios más silenciosos, tal vez el verdadero homenaje no sea el silencio, sino el sonido. Pon los discos, siente el ritmo, deja que te mueva, porque al final, eso es lo que él quería. No la fama, ni los aplausos, sino el movimiento. Y en algún lugar, donde quiera que vaya el sonido cuando abandona este mundo, el ritmo continúa. D'Angelo se ha ido. ¿Pero la música? La música sigue sonando. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.